Chicos, buenos días, mi nombre es Miles. En esta oportunidad veremos el curso de Física Elemental. Como primera clase haremos un repaso de los conceptos que ya conocemos. Física Elemental. ¿Qué es la física elemental? La física es la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales. Estudia las propiedades de la materia y sus interacciones. Cada ciencia tiene un padre y en este caso el padre de la física es Isaac Newton. ¿De dónde es Isaac Newton? De Inglaterra. ¿Qué es lo que hizo Isaac Newton? Isaac Newton establece las bases de la mecánica clásica. ¿Qué es la mecánica clásica? La mecánica clásica, o la mecánica mejor dicho, es una rama de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento. Continuamos. Una de las obras principales, sí, porque Isaac Newton escribía obras, una de sus obras principales es Principios matemáticos de la filosofía natural. Ahora continuamos con sistemas de unidades. Veamos entonces el sistema internacional. Para el sistema internacional las unidades fundamentales son las siguientes. Veamos, de este lado tenemos magnitud, unidad y símbolo. Muy bien, comenzamos con longitud. ¿Cuál es la unidad de la longitud? La unidad de la longitud es el metro. Y el símbolo del metro es la letra M minúscula. Unidad de la masa. La unidad de la masa es el kilogramo y su símbolo es kg. Unidad del tiempo, el tiempo se mide en segundos y su unidad es la letra S. Siguiente magnitud es la temperatura, ¿no? La temperatura se mide en Kelvin, grados Kelvin, ¿no? Y el símbolo de grados Kelvin es la letra K. Siguiente es cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se mide en mol. Mol y su símbolo también es mol. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios. Y por último, intensidad luminosa. La unidad de medida de la intensidad luminosa es la candela y el símbolo es la letra CD. Veamos bien, entonces, longitud. ¿En qué tema podríamos utilizar longitud? En cinemática, ¿no? Masa, en estática, o también en trabajo, potencia y trabajo, ¿no? En varios temas se utiliza esto. Tiempo también en muchos temas. Un ejemplo sería cinemática. Temperatura. ¿En qué tema de la física podemos utilizar? Calorimetría. Cantidad de sustancia, lo vemos en química. Corriente eléctrica. Esto lo podemos ver en el tema de electrodinámica. Y por último, intensidad luminosa, lo podemos ver en calorimetría. Prefijos del sistema internacional. El sistema internacional tiene los siguientes prefijos. Por este lado vemos prefijos, símbolo, factor y por último equivalente. Comencemos entonces con deca. Deca, el símbolo de deca es la letra DA y el factor que tiene es 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 es igual a 10. Muy bien, acá vemos equivalente a 10. Continuamos, hecto. Símbolo que lo representa es la letra H y el factor es 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 es 10 por 10. 10 por 10, 100. Muy bien, es equivalente. Kilo. Este prefijo es muy utilizado, ¿no? Por ejemplo, kilómetro o kilogramo, ¿no? Kilocaloría también. Veamos entonces qué significa el prefijo kilo. El prefijo kilo significa 1000. El factor que lo representa es 10 elevado a 3 y su símbolo es la letra K. Continuamos con mega. Mega, el símbolo que lo representa es la letra M mayúscula, el factor es 10 elevado a 6 y nosotros sabemos que 10 elevado a 6 es 1.000.000. Continuamos, el prefijo giga, el símbolo que lo representa es la G mayúscula, el factor es 10 elevado a 9 y eso es igual a 1.000.000.000. Veamos entonces acá un pequeño dato, mira, 10 elevado a 1 es igual a 10, 10 elevado a 2, mira, el exponente me indica la cantidad de ceros, mira, pongo el número 1 y 2 ceros. Nuevamente acá el exponente me indica la cantidad de ceros, pongo el número 1 y mira el exponente 1, 2, 3. Muy bien, 3 ceros, exponente 3. Acá nuevamente exponente 6 y 6 ceros. Exponente 9 y 9 ceros. Prefijos, muy bien. En el caso anterior estábamos viendo los prefijos en forma creciente, ¿no? En esta ocasión será en forma decreciente. En el caso anterior, ¿cómo eran los exponentes del número 10? Los exponentes del número 10 eran positivos. En este caso, los exponentes del número 10 será
negativo. Eso hará que el equivalente sea cada vez más pequeño o cada vez menor. Comenzamos. Deci, símbolo, la letra D minúscula y el factor es 10 elevado a menos 1. Muy bien, y 10 elevado a menos 1 es igual a 0,1. Veamos entonces por qué 10 elevado a menos 1 es igual a 0,1. Ponemos acá 10 elevado a menos 1, eso es igual a... Veamos entonces, 10 entre 1, ¿cuánto es? 10 entre 1 es 10, ¿no? Entonces en vez de poner 10 pongo 10 entre 1, y todo eso elevado a menos 1. Muy bien. Continuamos entonces, sería igual a 10 entre 1 elevado a la menos 1. Exponente negativo. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? La fracción se invierte. Entonces sería 1 en la parte superior y en la parte inferior sería 10. Muy bien, todo eso elevado a, ahora sí a 1, ¿no? El 1 se vuelve positivo ya que la fracción se invirtió. Esto sería igual a 1 sobre 1 entre 10 sobre 1. 1 sobre 1 es 1. Y 10 sobre 1, o 10 con exponente de 1, sería 10. 1 entre 10 es igual a 0,1. Muy bien, eso es para el primer caso. Veamos el segundo. Centi. Símbolo de la letra C, factor que lo representa 10 elevado a menos 2. Y eso es equivalente a 0,01. Veamos, acá tengo un poco de espacio. Y veamos acerca de centi. Dice lo siguiente, 10 elevado a la menos 2. Nosotros sabemos que 10 es lo mismo que decir 10 entre 1. Entonces pongo 10 entre 1. Y todo eso elevado a menos 2. Muy bien, exponente negativo, ¿qué pasa con la fracción? La fracción se invierte. Sería 1 arriba, 10 abajo. Todo eso elevado ahora sí, el exponente se vuelve positivo, ¿no? Acá el exponente es negativo. Al invertir la fracción, el exponente se convierte en positivo. Sería 1 elevado a 2 entre 10 elevado a 2. 1 elevado a 2 es 1 y 10 elevado a 2, 10 por 10 sería, eso es 100. Dividimos 1 entre 100 y la respuesta sería 0,1, ¿no? Acá voy a corregir un poco. Muy bien, después de corregir ponemos ahora sí, 1 entre 100 es igual a 0,01. Veamos entonces, cinemática. Cinemática, muy bien, la cinemática se divide en dos. En el primer concepto veremos movimiento rectilíneo uniforme. Y para movimiento rectilíneo uniforme tenemos la siguiente fórmula. Dice lo siguiente, distancia es igual a velocidad por tiempo. Muy bien, esa es la fórmula con la que vamos a trabajar. Ahora podemos ver que de esa fórmula derivan dos fórmulas complementarias, ¿no? Si distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿no? Mira, acá el tiempo está multiplicando, pasa al otro lado como dividiendo. Y acá está, mira, distancia entre tiempo. Y para tiempo es lo mismo, mira, acá la velocidad multiplica, pasa al otro lado como dividiendo. Entonces tiempo es igual a distancia entre velocidad. La D equivale a distancia, la unidad de la distancia es metros. La velocidad equivale a, no, la V equivale a velocidad, la unidad es metros sobre segundo. La T equivale a tiempo y la unidad es el segundo. Un pequeño ejemplo, este ejemplo en este caso ya está resuelto, pero los siguientes ejemplos estarán por resolver. Dice así, un móvil recorre 4 metros cada segundo. Si tarda 20 segundos en completar su camino, hallar la longitud del camino. En este caso, este ejemplo es sencillo, por ser primera clase. Las siguientes clases ya, los ejercicios irán de menor grado de dificultad a mayor. Continuamos entonces. Los datos que podemos sacar del texto es que la velocidad es 4 metros por segundo y que el tiempo es 20 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, mira, un móvil recorre 4 metros cada segundo, esa es la velocidad, y tarda 20 segundos. Tarda es el tiempo. Entonces aplicamos la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad. En vez de velocidad pongo 4 metros por segundo o 4 metros sobre segundo por 20 y la unidad sería S. Multiplicamos 4 por 20, sale 80. Multiplicamos M entre S por S. ¿Qué pasa? Mira, la S de arriba multiplica y la S de abajo divide. Números iguales se van. Entonces solo quedaría 80 metros. Continuamos, chicos, con la siguiente fórmula. Veamos entonces ahora tiempo de encuentro.
Si dos móviles inician su movimiento en sentidos opuestos, mire, veamos entonces, el móvil 1 se dirige hacia el lado derecho y el móvil 2 se dirige hacia el lado izquierdo. Tienen sentidos opuestos. Cuando dos móviles inician su movimiento en sentidos opuestos, podemos aplicar esta fórmula para hallar el tiempo de encuentro. Continuamos. Tiempo de encuentro es igual a distancia entre velocidad A más velocidad B, ¿no? Distancia entre suma de velocidades. Apliquemos entonces la fórmula antes vista para resolver el ejercicio. Ejercicio o ejemplo, ¿no? La pregunta dice así: dos móviles parten simultáneamente. Calcular el tiempo de encuentro. Muy bien, dos móviles parten simultáneamente y nos piden calcular el tiempo de encuentro. Veamos entonces los datos que tenemos. Veamos que el primer móvil, vamos a ponerle acá su número, móvil 1, tiene una velocidad de 40 km por hora, ¿no? 40 km por hora. Y el móvil 2, ponemos un número, tiene una velocidad de 30 km por hora. La distancia que los separa es de 80 kilómetros. Entonces, para este ejercicio aplicamos la fórmula de tiempo de encuentro. Y tiempo de encuentro es igual a distancia sobre velocidad A más velocidad B. Muy bien, empezamos a reemplazar tiempo de encuentro. Mira, en vez de distancia pongo ¿cuánto? 280 kilómetros. Todo eso dividido entre, en vez de velocidad A pongo 40 km por hora. 40 nomás, ¿ya? 40 más, en vez de velocidad B pongo 30. Muy bien, ambos tienen las mismas unidades, entonces por acá pongo las unidades. Kilómetros sobre horas. Continuamos. Continuamos el ejercicio por el lado de acá. Tiempo de encuentro es igual, ahora sí, es igual a 280 sobre la suma de velocidades, 40 más 30, 70. Colocamos las unidades de color rojo, ¿ya? La unidad que es de distancia es kilómetros. Muy bien. Y la unidad de velocidades, vamos a poner acá una línea que los va a separar. Miren. La unidad de velocidad es kilómetros sobre hora. Muy bien. En la parte superior tenemos un número entero y en la parte inferior tenemos una fracción, ¿no? Una fracción. Para poder aplicar extremos y medios tienen que ser ambas fracciones, ¿no? Entonces, acá le completo con el número 1. Y resultaría lo siguiente. El de abajo multiplica el de arriba y el del medio multiplica el de abajo. Vamos a poner la línea, mira, este de abajo va a multiplicar a este de arriba y los de acá se van a multiplicar entre sí, ¿no? Continuamos, tiempo de encuentro es igual a 280 entre 70. 0 arriba, 0 abajo se van, 28 entre 7, 4. 4, ahora sí. Este kilómetro se multiplica por horas, sería kilómetros multiplicado por h, y todo eso dividido entre 1 por kilómetros, que sería igual a kilómetros. Kilómetros arriba y kilómetros abajo, mira, kilómetros arriba está multiplicando y kilómetros abajo está dividiendo. ¿Qué pasa? Se van. Entonces la respuesta sería tiempo de encuentro igual, ¿qué es lo que quedó? Mira, solo quedó el h, ¿no? 4 horas. Siguiente concepto, tiempo de alcance. Veamos entonces, mira, tiempo de alcance, esta es otra fórmula. Dice así: si dos móviles inician su movimiento simultáneamente y en el mismo sentido. Muy bien, esta fórmula se aplica si los dos móviles inician su movimiento simultáneamente. Quiere decir que en el mismo momento y en el mismo sentido. Veamos entonces, el móvil A se mueve hacia la derecha y el móvil B
B también hacia la derecha. Entonces ambos tienen el mismo sentido. Veamos, la fórmula del tiempo de alcance es la siguiente. Tiempo de alcance es igual a distancia entre velocidad de A menos velocidad de B, teniendo en cuenta siempre que la velocidad de A tiene que ser mayor a la velocidad de B. Porque si B fuera mayor que A, entonces nunca se haría ¿qué? Nunca se haría el alcance. Muy bien. Esto significa tiempo de alcance y esta letra también significa distancia. La D es distancia, la TALC significa tiempo de alcance. Veamos entonces un ejemplo para aplicar la fórmula que estamos conociendo. Muy bien, ejemplo acerca de tiempo de alcance. Veamos entonces. El ejemplo dice lo siguiente. Los móviles parten simultáneamente. ¿Qué distancia los separa si el móvil A alcanza el móvil B en 6 horas? Muy bien. Dice que lo alcanza, ¿no? Si lo alcanza, entonces tienen que ir ambos en la misma dirección, ¿no? Muy bien, están yendo en la misma dirección. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, ambos se dirigen hacia la derecha. Veamos la velocidad del móvil A, 100 km por hora, muy bien. Y la velocidad de B, 60 km por hora. Tenemos que hallar que la distancia que los separa. Muy bien, acá se va un alcance, ¿no? El móvil A va a alcanzar al móvil B. Veamos entonces la fórmula de tiempo de alcance. Tiempo de alcance es igual a distancia sobre velocidad A menos velocidad B. Muy bien. Y acá nos dan un dato adicional, mira. Lo alcanza en 6 horas, entonces ya tenemos el tiempo de alcance. El tiempo de alcance es igual a 6 horas. 6 horas es el tiempo de alcance, la distancia no sabemos, es la variable. Y acá otro dato que tenemos es la velocidad de A, que es 100 kilómetros por hora, menos la velocidad de B, que es 60 kilómetros por hora. Solo acá, 60 kilómetros por hora. Muy bien, corregimos acá un poco. Esta línea se pasa un poco, ahora sí. 60 kilómetros sobre hora. Muy bien. Primero restamos. Esto continuaría así. 6 horas es igual a distancia sobre, ahora restamos 100 menos 60 sería 40. ¿40 qué? 40 kilómetros sobre hora. Muy bien, este que está dividiendo pasa a multiplicar. 40 kilómetros que divide pasa a multiplicar a 6 horas y nos dará ¿qué? La distancia. Esto continúa de la siguiente forma. Sería 6 horas por 40 kilómetros sobre hora. Veamos entonces, mira, ¿cuánto sale 6 por 40? O 6 por 4 es 24, ¿no? Y le aumento el 0, sería 240. Muy bien, arriba h multiplica y abajo la h divide, entonces se va. Entonces sería la respuesta 240 kilómetros. Siguiente concepto, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos entonces, ¿qué nos indica uniformemente variado? Entonces quiere decir que va a tener aceleración. Las fórmulas para este tema serían las siguientes. Velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. 2. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Y número 3. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. ¿Qué más tenemos? Una fórmula adicional. Distancia en el enésimo segundo. En el enésimo segundo. Podemos poner ejemplo en el segundo 9. Distancia recorrida en el segundo 9. La distancia recorrida en el segundo 9 sería igual a velocidad inicial más un medio de aceleración por 2 por 9 menos 1. Muy bien. Es la distancia recorrida en el enésimo segundo, en este ejemplo en el segundo 9. Para el segundo 3 sería lo siguiente. Velocidad inicial más un medio por aceleración, todo eso multiplicado por 2 por 3 menos 1. Muy bien. Enésimo segundo es el segundo en el cual queremos hallar la distancia recorrida.
Veamos entonces, BF significa velocidad final, B y 0 significa velocidad inicial, la D distancia y la T tiempo, ¿no? Muy bien. Veamos entonces un pequeño ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: el móvil de la figura parte desde el reposo con aceleración de 7 metros por segundo. Veamos acá la aceleración es, la unidad de la aceleración 7 metros por segundo, segundo al cuadrado, ¿no? La aceleración es segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre en 12 segundos? Eso es muy fácil. Muy bien, apliquemos las fórmulas antes vistas. Lo primero que debemos hallar es velocidad final. Vamos a poner acá 1, hallar velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Continuamos. Velocidad final es igual a... Dice que parte del reposo, mira. Parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Más aceleración por tiempo. La aceleración nos ha dicho que es 7 y el tiempo es 12. El tiempo es 12. Muy bien, recordemos, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Muy bien, la aceleración sí nos da y el tiempo también. Multiplicamos para poder hallar el resultado. Multiplicamos igual, la velocidad final es igual a 70 más 14, 84. 84 metros sobre segundo. Muy bien, una vez que tenemos la velocidad final, aplicamos la fórmula de distancia, ¿no? La fórmula de distancia es la siguiente: distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final, todo eso sobre 2 multiplicado por tiempo. Reemplazamos y nos va a salir la distancia. Distancia es igual a velocidad inicial, era 0 porque partía del reposo. Velocidad final es 84. Todo eso dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, que en este caso es 12. Muy bien, distancia es igual a, sumamos sería 84, 84 entre 2 es 42, 42 multiplicado por 12. Multiplicamos 42 por 12, multiplicamos 42 por 12 y la respuesta nos saldría 504. Muy bien, colocamos 504. 504 metros, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería todo para la primera clase. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.